Aquí tenemos la instalación de un tomacorriente para una cocina eléctrica que está instalado dentro de la pared. Viene la tubería desde el panel con un breaker de 50 amperes y alambre número 6. Vamos a hacer esta misma instalación, pero en el caso que en vez del tomacorriente estar así parejo a la pared, o sea que el tomacorriente está, como vemos, dentro de la pared, vamos a hacerlo en el caso que el tomacorriente está, la caja no está dentro, sino que está fuera de la pared. Supuestamente la pared quitamos el tomacorriente, después ya podemos quitar el motor ring. Ahora vamos a quitar la instalación para poder quitar esta caja de aquí. Como nos damos cuenta aquí, esta caja la usamos en el interior con esto que es el ancho de la pared. No problemo, comprendo. Ya hemos puesto aquí la caja, ya no está dentro de la pared, sino que está fuera de la pared. Y vamos a hacer la instalación, que la instalación es la misma dentro de la pared que fuera de la pared. Volvemos a instalar los mismos cables. Claro, aquí lo hice cerca del panel para poder hacer el video, pero esta tubería puede ser que esté a 20 pies, a 30 pies de donde está el panel, según donde esté la cocina en su casa. Bien, ya hemos pasado los cables. Ahora vamos a instalar aquí en el panel y después ponemos el tomacorriente en la caja. Cuidado. Instalamos la tierra acá en la barra de tierra, que está conectada al metal de la caja. El neutro, aquí, esta barra de neutro, que ya ven está puenteada por aquí, esta misma. Y ponemos, como esto es 240, en el breaker de 50 amperes, doble polo, vamos a poner un cable en uno y un cable en el otro. Y montamos el breaker siempre cogiendo dos. Y ya tenemos el breaker listo. Ya estamos aquí abajo en la caja, entonces ya tenemos instalado el neutro en el tornillo blanco. Cualquiera de las dos líneas en los tornillos dorados, hay uno aquí y hay otro de este lado, y el tornillo de verde de tierra que tiene este cable, entonces va conectado con la tierra que viene del panel y con la tierra de la caja. Los ponemos los tres juntos. Y ponemos este conector adentro donde no nos moleste. Ahora vamos a fijar el tomacorriente por estos cuatro huecos, cuatro tornillos aquí, dos aquí, dos aquí. Y ya tenemos el tomacorriente conectado sobre la caja. Como se habrán dado cuenta, aquí tenemos un tomacorriente que es para un cable de 4. Anteriormente y aún se usan los tomacorrientes con cable de 3, que es este que tenemos aquí, que es el que va conectado detrás de la cocina y viene y entra aquí. Ya ven, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Este de 4, el cable tiene 4. En vez de tener 3 como este, tiene 4. Ahora, para cubrirlo, como dijimos, ya no podemos usar esta tapa. Se puede usar, pero esta tapa te dejaría estos bordes por aquí afuera. Te puede cortar cualquier cosa. Entonces, cuando es fuera de la pared, se usa esta tapa industrial, que con estos 4 tornillos que traen se fijan aquí a la base del tomacorriente. Ponemos aquí. Bueno, ya ven ustedes, así quedó el tomacorriente. Ven ustedes que queda bien parajito cuando la caja está fuera de la pared. Puede ser que sea en un garaje, o la pared sea de concreto, de lo que sea, o de ladrillo o bloque. Y ya el tomacorriente está listo para instalar la cocina.